Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweet que va a llevar a otro nivel renovando las notificaciones que recibes en la pantalla de bloqueo y en el centro de notificaciones. Todo esto es de parte del desarrollador Platicore, que ha creado bastantes herramientas para el jailbreak. Fíjate nada más en la biografía que él tiene en su cuenta de Twitter, es mucho el trabajo que él ha aportado para esta comunidad y lo que vamos a ver a continuación es algo que yo nunca antes había visto por dos razones. Lo primero, por el nombre, fíjate nada más, Yokumiru es el nombre de este tweet, y lo segundo son los efectos, las imágenes, las transiciones que genera, que son realmente únicas. En el día en el cual se está grabando este video, este tweet va en la versión 1.7.8 y si es que cuando tú lo vas a instalar hay una versión superior a esta, es mucho mejor para ti. Se encuentra en la repo de Packix y tiene un precio de $2 y tranquilo, hay licencias de regalo que obviamente el sorteo va a estar ahí el enlace en la descripción, y hay un requisito además de tener este tweet y es tener también Cefei Tweak Support. Este es absolutamente gratuito, tienes que tener los dos para que funcione todo de manera correcta, y una vez que lo realizas simplemente tienes que estarte dirigiendo a las configuraciones de tu dispositivo y es acá donde vamos a estar viendo los ajustes del tweak, y acá lo tenemos, Yokumiru, y acá hay algo podría llamarse innovador. Es la primera vez que yo veo el botón para activar y desactivar el tweak, pero de la siguiente forma, con solo estarlo presionando de inmediato te hace el respring. Cierto que con los otros tweaks como que hay que estarlo desactivando, activando y luego presionar el botón de respring. Ahora no, con solamente activar y desactivar va a realizar este cambio automáticamente, y si te das cuenta me ha enviado de inmediato lo que es a la configuración del tweak. Ni siquiera he tenido que estar entrando a la pantalla de bloqueo, poner el Touch ID, Face ID, lo vamos a volver a activar y se hace el respring allí automáticamente. Así que esto me gustaría que fuese implementado por todos los desarrolladores de tweaks, debido a que nos hace la vida mucho más sencilla. Y bueno, el resto es simplemente estar explorando los efectos que acá aparecen en este listado. Si te das cuenta, para acá aparece un botón con letras azules que dice Test Notification. Eso quiere decir que vamos a hacer una prueba de cada una de ellas para que veas de qué se trata, y si es que te convence, obviamente estar comprándolo, ayudando, colaborando, apoyando a este y a todos los desarrolladores de la comunidad del jailbreak. Así que lo vamos a estar presionando ahí en test. Ya inmediatamente el reflex nos dice su nombre, es un reflejo, ahí está. Y si tú estás desplegando las notificaciones que vienen luego, también se va a estar generando todo lo que es este efecto. En realidad a mí me gusta mucho como luce, es realmente atractivo poder ver las notificaciones de esta forma. Y también tiene las luces de neón, que tiene acá varios efectos. Lo primero es estar cambiando el color de la luz de neón según el cual tú desees, y también con solamente estar tocando la notificación va a brillar un resplandor en la parte trasera de esta. Así que vamos a hacer la prueba ahí con el color verde, y cuando te caen las notificaciones ahí está apareciendo, entonces te avisa de inmediato con todo lo que es este resplandor, y cuando tú las tocas, si te das cuenta, aparece todo lo que es como esa luz blanca, la vuelvo a tocar y te está dando todo lo que es el resplandor. Y aparte que cuando el teléfono está vibrando por la notificación y con ese brillo, todo eso junto te da una sensación realmente única cuando estás explorando tus notificaciones. Si puedes estar cambiando el color, bueno, dependiendo del fondo de pantalla que tú tengas, se va a estar apreciando un color más que otro, pero al final de cuentas eso lo decides tú. Acá tú ya tienes las opciones para estarlo cambiando, y las que vienen luego me llaman mucho la atención. Fíjate que dice allá al final del nombre batch. Estas tres tienen una característica muy especial, y es que cuando tú recibas una notificación con alguna palabra en particular, se van a estar activando todo lo que son estos efectos. De hecho, acá en la descripción de este ajuste nos dice que tengo que estar colocando, por ejemplo, la palabra Yokumiru, ya que cada una de los ejemplos de las notificaciones que aparecen, cada uno de esos testeos incluye esa palabra, entonces de esa forma vamos a estarlo visualizando. Pero acá tú puedes colocar la palabra, no sé, amor, esposa, mamá, hijo, trabajo, examen, prueba, lo que sea, y te va a estar avisando cuando esa palabra esté dentro de la notificación. Así que vamos a probar con todo lo que es esta transición del corazón. Entonces ahí lo puedes ver, un corazón con un resplandor exterior que te está notificando que algo está ocurriendo allí. Eso te va a servir en el caso de algún familiar, alguien que sea importante para ti, en la parte ahí sentimental. Y también tengo la parte de las 5 estrellas. Una vez que tú lo estás tocando, si es que llega una notificación a aparecer con la palabra que tú quieres, ahí va a estar desplegado de esa manera. Entonces, si te das cuenta, es como para que te avise, apareció la palabra que tú andas buscando y te sale la notificación. Incluso trae todo lo que es un cartel que dice allí importante
importante, y cuando la estás recibiendo simplemente te va a aparecer de esta manera. Entonces ya sabes de inmediato que esa notificación es importante o tiene esas estrellas o ese corazón porque incluye esa palabra que tú has destacado para que esté apareciendo cada vez que esta es mencionada allí en algún mensaje. Y Yokumiru no solamente te coloca imágenes como las que vimos recién, sino que también hay transiciones. Mira este twist en B, una vez que tú lo presionas, cada una de las notificaciones van a estar ahí girando de esa manera. En realidad es una transición que a mí me llama mucho la atención, cómo estas van apareciendo y el efecto que va otorgando cada vez que lo ves ahí de manera visual es realmente único. Me gusta cómo realiza todo esto. Mira nada más cómo se van desplegando de esa forma, y también puedes tener todo lo que es el twist ahí en forma de H. Una vez que tú lo estás tocando te van a ir apareciendo de esta manera, que van girando ahí sobre su propio eje. Entonces cuando se van desplegando también van a ir generando todo lo que es este mismo efecto. En realidad me gusta muchísimo cómo luce. Fíjate nada más, es increíble poder ver todo esto allí en la pantalla de tu dispositivo. Y también tiene aparte lo que es el reveal, para que se estén mostrando las notificaciones y de qué forma. Bueno, si lo estamos presionando, una vez que aparezcan van a caer como esas tarjetas que van ahí desplegándose. Lo mismo va a ocurrir cuando tú despliegas cada una de estas notificaciones, van a ir apareciendo de esta forma, como puedes ver. Me gusta todo lo que es ese efecto, es como si una hoja estuviese cayendo sobre otra, y ahí tú lo puedes ver, te va a estar mostrando, avisando de un estilo bastante bonito, hay que decirlo, y visualmente es realmente único el trabajo que ha hecho Platicore. Me gusta, por eso mismo te lo estoy enseñando en este canal. Y también tiene la parte del slow in. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, veámoslo acá en prueba. Te está apareciendo pero de manera mucho más lenta, mucho más fluida, no te salen tan rápido como las lanza allí iOS por defecto. Entonces ahí te van a ir apareciendo y se van a ir desplegando a esa velocidad, y lo mismo va a ir ocurriendo cuando tú estés viendo todas las notificaciones que estás recibiendo en ese instante. Luego también tiene la parte de privacidad, y esto me gusta porque tú puedes estar ocultando las notificaciones de dos formas. La primera dice acá el padlock, y para esto simplemente si le damos ahí al testeo, cuando te caiga una notificación va a caer ahí en un estilo metálico que está apareciendo, no se va a ver ninguna, obviamente. Ahí incluso se está mezclando con la palabra importante, te das cuenta cómo todo se va juntando con las demás animaciones y efectos que tú vas configurando. Entonces no las va a ver nadie, obviamente, hasta que tú estés desbloqueando ahí tu dispositivo vas a poder estar accediendo a ellas. Y si es que no te gustó ese fondo metálico, puedes perfectamente estarlo cambiando en la misma descripción del tweet. Cuando tú estás bajando te dice dónde te tienes que dirigir, y es acá, es en la siguiente ruta. Y para hacerlo obviamente tienes que tener instalado Filsa File Manager, que es otro tweet que te permite estar navegando ahí entre las carpetas de iOS. Y si quieres saber cómo se realiza esto, bueno, tienes que venir a Safari y estar buscando acá cualquier imagen. Una vez que la encuentres le das allí a compartir, y cuando se despliega todo este listado tienes que elegir obviamente que lo haga allí a través de Filsa, y va a estar guardando la imagen acá en esta aplicación. Posterior a ello tenemos que dejar presionada sobre ella y tenemos que darle a la opción que dice acá en mover, y luego de mover tengo que estar presionando acá en la estrellita y nos vamos a dirigir ahí donde dice el root, y tenemos que estar buscando la carpeta que se llama Library, y dentro de esta tenemos que estar buscando la que se llama Preference Bundles, y una vez que la encontremos ahí está, y luego bajamos hasta la letra Y y ahí está Upref Bundle, y una vez que ingresemos acá tenemos que estar pegando la imagen que acabamos de traer, así que le damos allí a pegar y ahí está compartida. Y si te das cuenta, acá está la imagen metal.jpg, y es esta la que vamos a estar dejando ahí presionada para tener la opción de renombrar. Le vamos a cambiar el nombre. Por último, ahí en metal colócale un número 1 al principio, le das a done, y ahora la imagen que nosotros recién descargamos la vamos a dejar presionada, le vamos a dar ahí a renombrar y vamos a escribir metal, y donde dice PNG le vamos a cambiar a... Tienes que asegurarte que aparezca exactamente el mismo nombre como lo estás viendo allí en pantalla. Luego le damos allí en aceptar, y ahora podemos dirigirnos con toda libertad acá a las configuraciones del tweak de Yokumiru, y luego le damos allí a testear notificación y ¡papam! Ahí tienes con la imagen con la que acabamos de cambiar. Es así de simple, la escoges y la estás modificando según sea tu antojo. Y si no quieres poner una imagen y quieres tener allí un efecto desenfocado con un ojo allí al centro, simplemente le das allí a testear y te va a estar cambiando las notificaciones con este estilo que estás viendo allí en pantalla. Entonces prácticamente nadie lo va a poder ver hasta que obviamente tú estés desbloqueando tu dispositivo y estés accediendo a ver cada una de ellas. Y por último trae una que se llama alarma. ¿Y de qué se trata todo esto? Es que cuando te llega algún mensaje y este mensaje tiene incluida la palabra cataclismo, como aparece allí entre comillas escrito en inglés, te va a estar sonando una alarma allí en el dispositivo, va a empezar a vibrar como si fuese un cataclismo, y tú puedes hacer que todo este efecto sea de manera moderada o de manera masiva. Así que cuando alguien te manda algún mensaje importante, dile escríbeme cataclismo cuando algo sea muy importante, y va a estallar ahí el teléfono avisándote de que algo alarmante acaba de ocurrir. Y te vuelvo a recordar que estés viendo todo lo que es el trabajo de Platicore, porque en realidad es una persona que está comprometida con la comunidad del jailbreak, así que apoya su trabajo, adquiere todo lo que es este tweak de manera legal para estarle ayudando a traer más efectos, más transiciones y estar trayendo obviamente más tweaks. Y si es que quieres estar
aprendiendo más sobre el mundo del jailbreak, simplemente tienes que venir acá a mi canal, a la parte superior donde dice en listas de reproducción, y ahí está, reviews de tweaks. Y una vez que ingresas vas a encontrar muchos otros videos como estos, donde te muestro cómo estarle sacando el jugo a cada uno de los tweaks que tú instalas allí en tu dispositivo, estarlos sacando del aburrimiento de la cárcel de iOS y estar realizando cosas que Apple simplemente prohíbe y que gracias al jailbreak puedes obtener. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.